Un saludo a todos los televidentes que nos están viendo. Regresa con dos que se quieran y yo en lo personal tengo el placer de formar parte de esa noticia. En este programa, especie de introducción en el que hemos sentado al entrevistador como entrevistado, a Mauri Pérez Vidal. Bueno, no hace falta, Mauri, presentación ninguna. Sí, pero sí nos podemos dar la mano. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, Mauri, nada, director, guionista, presentador, la mejor persona, yo creo, la más indicada para hacer una introducción sobre qué es lo que viene. Y vamos a comenzar por ahí, es decir, cómo se proyecta este regreso de Con Dos que se quieran. Bueno, esto fue una idea, hacer el programa, el original, fue una idea de Abel Prieto, y Abel siempre quiso que el programa se pusiera Y se mantuviera. y se repusiera. Ah, ya. Por motivos que no vienen al caso, aclarar, bueno, pues terminamos la tercera temporada. La primera temporada tuvo 60 programas, la segunda tuvo 90 programas y la tercera tuvo 70 programas. Y la idea era hacer una cuarta y luego una quinta, pero bueno, vino el COVID y ya eso perdió un poco el sentido, 2 años, y a él se le ocurrió la idea. Entrevisté a un cineasta italiano que yo admiro para la videoteca Contracorriente del IGAI, Giuseppe Tornatore. Lo recuerda mucho la gente por su película Cinema Paradiso, que fue un premio Oscar. Y lo entrevisté, me reencontré allí, lo entrevisté en el 99. Me reencontré a finales de diciembre. Me reencontré con amigos del ICAI de toda la vida y Abel me hizo una trampa y cuando vine a ver estaba en los estudios del ICAI primero, después en Abdala y después en Legrand. Ahora, se reponen todas las temporadas, la primera, la segunda y la tercera, y creo que hay cosas nuevas. Sí, se reponen todos los programas y en el orden en que fueron saliendo al aire. Eso es absolutamente indispensable. O sea, la primera temporada la empezó Rosita Forné y la terminó Silvio Rodríguez. La segunda temporada la inició Carlos Varela y la terminó Cándido Fabré. Y la tercera temporada la empezó Mireillita Luis, nuestra gran voleibolista, y la terminó Ana Fidelia Quiroz. Se van a transmitir. Ahora, por idea de José Carlos, director general de la televisión, los veranos, pues esto vamos a estar 4 años al aire. Los veranos y los inviernos vamos a hacer unas veces 4 y otras veces 8 programas nuevos, con gente de ahora. Estoy pensando en que estoy loco por entrevistar a Mijaín López, por ejemplo, los científicos nuestros que crearon la vacuna. Y se me ha quedado así como mucha gente, muchos artistas que podía haber llevado, y muchos artistas nuevos que en estos 5 años sin estar al aire, pues han surgido en novelas y en películas y en eso. Me falta mucha gente, la verdad. Amaury, yo quiero regresar otra vez al inicio, porque hay antecedentes, no solamente el que mencionabas, está también aquel programa que hiciste muy personal, que fue como una especie de, era más o menos un concepto parecido, pero quería que nos contaras también cuando ya comenzaron a concebir Con Dos que se quieran, cuál era el propósito, cuál era la idea, o sea, qué diferencia querían marcar con respecto a otros tipos de programas que sí, bueno, ahora hay muchos programas como Con Dos que se quieran, y qué bueno. En aquel momento siempre fue en 2 sentidos. Un sentido era mostrar la vida íntima hasta donde quieren de nuestras grandes personalidades, de la ciencia, de la cultura, en fin, de todas las manifestaciones, sobre todo artísticas en la primera. Para mí era un gusto hacerles un homenaje a cada uno de mis compañeros. Algunos eran muy cercanos. La gente decía, y a mí me daba mucha risa, el programa, gente que bromeaba y decía, sí, a Mauri y sus amiguitos, parafraseando. Fue una de las poquísimas críticas, se puede decir, que le hicieron al programa. Bueno, pero eso tiene una respuesta, Mauri. Bueno, claro, porque el problema es que muchas de las personas, hay gente que llega a tu vida para quedarse para siempre. Claro. Y hay gente que tiene un momento de intensidad en tu vida y después se desvanece.
Hubo una época cuando yo era joven, aunque tú no lo creas y no lo crean los televidentes, yo fui joven también y niño, de hecho. En esa época todos éramos casi iguales. Lo único que nos diferenciaba era las profesiones. Si tú eras bailarín, si tú eras artista plástico, si tú eras músico. Por poner solo 3 ejemplos. Pero todos vivíamos en casa de nuestros padres, ninguno tenía carro, todos tomábamos los mismos autobuses, las mismas guaguas, como se dice, y todos nos conocíamos. Era muy normal. La gente de la escuela de arte, con la gente de la Nueva Trova, todos éramos jóvenes y todos nos conocíamos. Pero, de todas maneras, es bueno que te aclare que yo no era solo el que proponía a quienes iban al programa. Siempre hubo un equipo. Un equipo en la primera temporada fue diferente al de la segunda y el de la segunda sí ya fue igual que el de la tercera, ¿no? Sí, pero hay algo también que no se puede soslayar y es que vienes de una familia en la que tu niñez fue prácticamente ese roce. Es decir, hijo de Consuelo Vidal, hijo de Amaury Pérez, tu infancia fue corriendo por lo que es hoy el ICRT o fue hasta hace poco el ICRT. O sea, había un sentimiento de familiaridad con muchas de esas figuras, por supuesto. Y antes se me... Y después, bueno, con tu vida artística que te dio... Sí, en la realidad, mi infancia estuvo ligada a ese edificio. El primer bautizo que se transmitió en América Latina. En América Latina, en vivo. Sí. Pero bueno, sí, yo tuve una infancia hermosa, tanto en Fontanar, mi planeta, como he dicho muchas veces, donde yo tuve mi primera novia, como está casadísima, no voy ni a decir el nombre, y fui feliz ahí y fui feliz también en CMQ, fui muy feliz, y en el ICR fui muy feliz, y en el ICRT también. Oye, yo también, por la profesión, he estado muchas veces, bueno, casi siempre, del lado del entrevistador, ¿no? Y casi siempre el entrevistado te pide un adelanto de algunas preguntas, algunas pautas. Eso no pasaba en Con Dos que se quiera. Era una sorpresa prácticamente cuando se llegaba ahí. No, y lo juro por Dios, es decir, nadie sabía lo que yo le iba a preguntar. Y voy a ser todavía más osado. Ni yo mismo sabía lo que iba a preguntar muchas veces. Yo tengo un equipo, Carmen Rosa Báez, Peti González Gutiérrez, mi esposa, Solís, el director de fotografía que me ayudó tanto, algunos amigos, éramos un grupo pequeño. Y ahí se hablaba, ellos me buscaban información y yo asumía esa información, pero yo no podía preparar las preguntas, porque preparar las preguntas trae el riesgo, una, de que estés pensando en lo que vas a preguntar y no estés escuchando. Y otra, que te pierdes la oportunidad de la contrapregunta, porque puede salir una pregunta de una respuesta. Y la espontaneidad a veces también. Eso se pierde. Y yo no voy a decir con quién, solo cometí con un invitado de los 250 que entrevisté, un error. Amaury, cuando eso sucede... Que fue contarlo. Cuando eso sucede, que la entrevista no se prepara y de alguna manera el entrevistado se sorprende con la pregunta, a veces ocurren cosas muy bellas, sobre todo después, es lo que no sale en pantalla. Y tengo entendido, porque por supuesto he hablado con parte del equipo, claro, de que ocurrieron cosas bellísimas, de gente que lloró, de gente que lograste sacarle de adentro lo más emotivo. Sí, pero era porque yo me sentía muy feliz y me sentía muy honrado de que mis compañeros aceptaran estar ahí conmigo y en algunos momentos desnudar su alma. Y en otros momentos yo estaba tan metido en la entrevista, recuerdo la de Patricia Ares en la tercera temporada, que ella me dio una explicación sobre los hijos ausentes y algo así. Y yo me levanté de la silla, fui para donde estaba ella llorando y le dije, ¿cómo resuelvo yo eso? O sea, quiere decir que el programa, yo me involucraba tanto, yo no era un simple espectador, yo era una persona que estaba ahí para homenajear y para salvar la memoria cultural, científica y deportiva de nuestro país. Bueno, muchos usan ahora el término patrimonial. Y yo creo que realmente, con Dos que se quieran, con estos más de 200 programas, es un programa patrimonial, porque Amaury se ha llevado allí
a grandes figuras de la historia de Cuba, o sea, de la cultura cubana, que han hablado de su vida, pero han hablado a través de su vida de la historia de este país en los últimos años también. ¿Fue ese un objetivo, un principio al inicio? Al principio había un poquito de improvisación por mi parte. O sea, yo me empecé a dar cuenta en la primera temporada, en un principio nada más que se iba a hacer una. La gente dice, no, la primera, que era donde estaba. No, en todas había gente muy importante, pero yo no sabía que iba a haber dos, ni que esto iba a tener un calado tan importante. Yo quería homenajear a mis compañeros de profesión. Cuando hablo de que el programa era cultural, la ciencia es cultura, el deporte es cultura. Pero yo quería marcar muy bien, muy claro, porque yo soy un patriota y un martiano. Yo quería que la gente supiera que ese que yo estaba entrevistando también lo era. Y esa pregunta rondó en la primera temporada. Pero fueron respuestas geniales, muchas. Sí, algunas fueron muy sencillas. ¿Qué significa para usted, para ti, Cuba? Las respuestas fueron tremendas. Cuba, claro, porque ahora cuando la gente vea van a ver que hay artistas que ya no, o otros que por trabajo incluso no viven en Cuba. Pero no vivir en Cuba no quiere decir que tú no ames. Claro. No quiere decir que tú no ames a tu país, que tú no ames tus raíces, que tú no ames tu historia. Porque, como dice un escritor húngaro, que yo admiro mucho, Sándor Márai, tú no puedes cambiar de patria ni una sola vez. Solo puedes cambiar de papeles. Un homenaje era lo que yo quería hacerle. Y aprender, y aprender, y aprender. ¿Tú sabes cuánto yo aprendí en ese programa? Escuchando las historias. En algunos casos yo las conocía, pero en otros casos no. Imagino que llevaba una investigación tremenda, porque también con Dos que se quieran tuvo algo importante desde el punto de vista periodístico. Eran figuras muy públicas que habían sido muy entrevistadas muchas veces, sin embargo se logró una entrevista totalmente diferente. Imagino que con ese gran equipo era una investigación profunda, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a mí esto era una ventaja y también una desventaja. Yo no soy periodista, yo soy músico. Y el hecho de no tener que hacer una entrevista periodísticamente perfecta, con todos los códigos que enseñan en la escuela, y está muy bien, tenía que haberlo pasado si me hubiera interesado, me daba la libertad de que yo era un colega entrevistando a otro colega. Hay programas donde yo llegué aquí y no podía salir de lo que había escuchado. Y así recuerdo mucho. Por ejemplo, de nuestra primera temporada, que vamos a estar más de un año al aire, hay más de 30 personas que ya no están. Pero están sus familias, pero están sus vecinos, pero están los cubanos que lo admiraron a esas personas. Y será para mí hermosísimo volver a verlos. Eso era una pregunta que también me llamaba mucho la atención, es decir, como un artista que por lo general está en el rol de entrevistado, osó o tuvo la valentía, que no todos lo tienen, de tener un programa y hacer función prácticamente de periodista. Bueno, en algún sentido sí, periodista, y tan bien que lo hizo, la verdad. Sí, pero cuando me lo decían, a mí me da mucha vergüenza. Nunca me sentí periodista. Quiero pensar que yo era un hombre, sencillamente, que quería entrevistar a una mujer o a otro hombre en todas las profesiones. Soy muy estudioso, eso sí. Me he pasado una vida entera leyendo. Me interesan las artes, me interesa el deporte, me interesa la ciencia. Y soy muy curioso y quería llevar esa curiosidad también a televisión. Yo creo que la gente lo recibió. Claro, yo no me llamo engaño. El peor, el riesgo más grande que uno corre y la tontería más grande es intentar agradarle a todo el mundo. Eso es directo al fracaso. Claro. Había un público que seguía con Dos que se quieran y había gente que sencillamente no le interesaba. Y fue una forma diferente
de contactar con el público, ¿no? Más allá de cuando uno sube a un escenario y tocar una canción. Porque, a ver, habían dos cosas, ¿no? Yo quería preguntar por las críticas, cómo se manejaba dentro del equipo, cómo la manejaba, pero también hubo mucho amor y hubo muchos mensajes muy hermosos. Yo recuerdo que se publicaban en Cuba Debate el texto de la entrevista y había que leer lo que en la se primera, decía. sobre todo. Lo bárbaro que tenía eso era, y para mí no, me he pasado la vida entera haciendo música, haciendo canciones, y para una generación o dos, yo soy el tipo que salía en televisión haciendo preguntas. Ah, tú eras el que salía en televisión haciendo preguntas. ¿Serio? Digo, sí, claro. Y era verdad que también hacía eso, ¿no? Pero también dirigía espectáculos, pero también estaba grabando discos, pero también estaba, en todos estos años, también he publicado 2 novelas, un libro de cuentos. O sea, yo soy una persona muy intranquila. Por eso estos años, grabé muchos discos en estos últimos 5 años, más de lo que debía, y escribí más de lo que debía, y ahora me acompaña en la página oficial de Amaury Pérez en Facebook y en Instagram, en todo eso, que no la llevo yo, que soy un topo para todo eso, pero que la lleva unos amigos mexicanos, un amigo mexicano, Emanuel Arcega, se hace desde allá, y tengo muchísimos seguidores, vaya, para la edad que yo tengo y no estar tan famoso y eso, está bastante bien. Y ellos me han acompañado todo este tiempo, todos estos años me acompañan cada mañana. Era una pregunta que muchos hacían, sí. ¿Qué está haciendo Amaury? Sí. Fueron como 5 años más o menos, exacto. Otra de las preguntas era que yo no vivía aquí. ¿De dónde vivía yo? Estás aquí, estás de visita. No, yo vivo aquí. Es decir, siempre he vivido aquí, pero trabajo mucho fuera. Yo hago muchas giras al año y a veces duran mucho tiempo. Claro. Y entonces estoy fuera, entonces la gente me ve, no está en México, no está en España, no está en Venezuela, no está en Ecuador, está en esto. Bueno, estoy trabajando. ¿No? Amaury, bueno, quedó pendiente una pregunta que le hice. Estaba el amor, pero estaban algunas críticas. Recuerdo que una era, bueno, esta de la que usted hablaba, ¿no? Sí, Amaury y sus amigos. Esa era cómica. Exacto. Y la otra, yo recuerdo que fue el cambio de escenario, que a muchos no les gustó porque había un escenario mucho más íntimo. Pero lo que quiero preguntarle es... es que eso yo me equivoqué en el último, por ejemplo, fue un error mío. Claro. Todo el mundo me dijo, no. Y yo quería hacer una especie de noticiero. No me salió bien. O sea, no me salió la última escenografía blanca, no me salió bien. Además estaba gordísimo y no quería que se me viera la barriga. Y entonces armé un set donde me tapaba hasta aquí. Bueno, o sea, a mí me pareció bien. Claro, la otra mucho más íntima, claro, lograba una atmósfera. Se podía hacer en los estudios de Abdala. Exacto. Se podían hacer. Y la primera era, nada, 3 paneles, una mesita, y siempre, los 250 programas, con mi bandera cubana. Siempre, sí. Siempre, con el bonsai, que fue el mismo durante todo ese tiempo, que me cuidaba más bonsai que a mí. El bonsai y una pequeña grulla que estaba perdida, que a mí me dio por decir que esa grulla de bronce chiquitica estaba perdida por ahí, pero estaba. Yo decía que ese era mi ángel de la guarda. Y cosas bonitas que pasaron en el programa. Voy a recordar una, quizás, me imagino que ya estaremos terminando, ¿no? Voy a recordar una. Un día entrevisté al entonces presidente de la televisión y amigo mío desde siempre, y amigo de mi padre, Danilo Sirio, y parece que esa conjunción de un hombre de la televisión y yo, que también soy un hombre de la televisión, uno de los técnicos me pasó y me dijo, bajito en el oído, me dijo, ¿qué perfume usaba su mamá? Y le digo yo, ¿tú lo hueles? Y me dijo, lo estoy oliendo. ¿Usted usa opium? Y le dije, no, mi mamá usaba opium, dice. Ese es el olor que hay aquí. Y yo dije, bueno, mamá, qué maravilla, claro, me estás acompañando. Claro. Méteme de vez en cuando un cocotazo cuando haga la pregunta incorrecta o cuando no sepa responder como debía. Amaury, ¿cómo se ve hoy después de 15 años, no? Después de 15 años. Que empezamos
Empezamos con Rosita el 6 de abril de 2010. ¿Cómo se ve hoy con Dos que se quieren? O sea, ahora pronto, que lo vamos a tener otra vez en pantalla, cuando usted se siente a ver aquellos programas que hizo, ¿cuáles van a ser las emociones, cree que, las que espera? Las añoranzas, yo creo que las añoranzas. Hay muchas personas, como dijo, que ya no están. Sí, Queridísimas. por eso, yo soy músico, pero yo soy un hombre de televisión. Ya. Yo nací en la televisión. Es que yo necesito la cámara, el set, los técnicos, todo eso. Yo lo necesito porque eso fue mi vida. Bueno, pero también va a tener la oportunidad de grabar unos nuevos programas. Yo quería darle las gracias, no solamente por esta entrevista para presentar estos programas que son suyos, sino también por lo que ha dejado y por lo que significa con Dos que se quieren. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, y a los televidentes a disfrutar, ¿no verdad? Y muchas gracias también por la atención.